Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita vasquezimmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el señor Jorge Aguadero Casado. ¿Cómo está todo? Hola Ramón, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir en nombre de la revista Peón de Rey y su director, Miguel Illescas, que estamos muy contentos de estar participando con ustedes y que en todo lo que podamos ayudar en el conversatorio, pues será muy bienvenido por nuestra parte. No, muchísimas gracias. Yo establezco contacto porque recientemente he estado desarrollando un interés por el ajedrez y me parece que es una práctica que es sana y que también estimula mucho la mente. O sea, una forma de entretenimiento bien peculiar y creo que debe ser promocionada. Sin embargo, también tiene una historia, hasta donde tengo entendido, milenaria. Pero antes de entrar en todo eso, háblenos un poco de su experiencia y el rol, la capacidad que usted juega dentro de la revista Peón de Rey. Vamos a ver, en primer lugar, como ajedrecista, yo soy un jugador de club con un nivel normal dentro del mundo del ajedrez. Es cierto que en alguna ocasión he tenido alguna actuación que me ha salido bastante bien, pero en otras las cosas no han ido nada bien. Con lo cual, un jugador normal y corriente dentro de los muchísimos ajedrecistas que hay en el planeta. Por otra parte, tengo la suerte de colaborar en Peón de Rey desde hace ya unos cuantos años y para mí es motivo de mucha alegría, mucho orgullo, mucha satisfacción poder estar junto a alguien del prestigio de Miguel Illescas, quien no solamente es jefe y editor, sino que es muy querido amigo. Y en Peón de Rey lo que intentamos es, por una parte, dar difusión al ajedrez como juego ciencia, juego milenario, y por otra parte, que el aficionado al ajedrez o la aficionada al ajedrez pueda encontrar un tipo de ajedrez que no va a encontrar por lo general en Internet. Es decir, que sea un producto muy específico, muy del agrado de las personas que se aproximan a la revista y que sea también amplio, en el sentido de que tanto una persona que se esté iniciando como alguien que tenga ya un título incluso de gran maestro pueda disfrutar de la revista. Fantástico. Cuando habla de nivel, entiendo yo que eso en el mundo anglosajón es lo que le llaman el elo. Exactamente. Vamos a ver. En primer lugar, por cierto, se me olvidó decirte que soy el jefe de redacción de Peón de Rey. En cuanto al Elo, hay una peculiaridad muy interesante. Es el hecho de que el Elo lo que mide realmente es tu nivel de forma en un momento dado. Es decir, una persona puede tener una comprensión del juego ciencia determinada, la que sea, pero que a nivel deportivo esté rindiendo o por debajo o por encima de ese nivel de comprensión, porque entran muchas facetas. Tengamos presente que el ajedrez como juego ciencia comprende tanto aspectos muy técnicos en la apertura, sin ir más lejos, memorización de jugadas, variantes y el porqué. También comprende una parte estratégica muy rica y muy importante, que sería la comprensión profunda a medio y largo plazo de la posición.
Al mismo tiempo, el ajedrez también tiene la parte táctica, que sería el juego combinativo, el cálculo puro, que también Ujú. es una dimensión muy diferente de las anteriores que hemos hablado. Otro elemento importante del ajedrez es el hecho de saber manejarse en situaciones de tensión, de presión, que uno mismo se pueda poner durante la partida, o una presión que añade el tiempo, que es un factor clave, que el tiempo va disminuyendo durante la partida de ajedrez. Mm, es decir, todo este tipo de cuestiones, tanto técnicos, anímicos, de todo tipo, que entran en la partida de ajedrez, al final van a influir en el elo. Supongamos lo siguiente, una persona que tiene un nivel de comprensión X, el que sea. En un momento dado, durante un torneo de ajedrez, tiene unas posiciones en las que puede escoger una variante que le lleve a las tablas, la igualdad, lo cual va a ser un elo más o menos similar al que tenía en cuanto a ganancia o pérdida, lo general, hablamos de los grandes números. Puede optar por un camino más arriesgado, porque quiera ganar más elo, por ejemplo, si gana la partida, pero al mismo tiempo, si pierde, también pierde más elo. La cuestión es, por el hecho de tomar ese camino más arriesgado o más conservador, ¿significa que esa persona sabe más o sabe menos ajedrez? Yo creo que no. Lo mismo sucede con la gestión de las emociones. Una persona que, bajo la presión del reloj, toma una decisión irracional, en un momento dado le puede llevar a perder la partida. ¿Significa eso que entiende peor cómo son las estructuras en el juego del ajedrez? Creo que no, tampoco. Es decir, creo que hay una gran diferencia entre lo que sería la comprensión del ajedrez con la práctica deportiva. Y como el elo atañe a la práctica deportiva, para mí es un criterio que es importante de cara a los profesionales, pero no tanto con respecto al jugador amateur, que es la mayoría de jugadores. Es decir, entre un jugador que tenga un elo de 1800 o de 2100, la diferencia quizás no sea tan grande en comprensión de lo que está pasando. Eso sí, el 2100 seguramente es una máquina implacable de puntuar en los torneos. Entonces lo hace mejor y ese es su rendimiento. Otra cosa es lo que hablamos ya cuando hablamos de personas que se acercan a la maestría o que consiguen la maestría. Em, Tienen mucho más elo, por supuesto, pero es que además su conocimiento del juego ciencia es muy superior al que tenemos los aficionados de grado medio como yo. Ok, fantástico. Mire, simplemente tengo un comentario porque, pues, naturalmente yo juego ajedrez en chess.com, chess.com, y tengo, pues, un Yo conocimiento también. no ni siquiera básico, ni siquiera básico. Tengo conocimiento de que existen unas tácticas y unas aperturas que yo quiero aprender, particularmente el London System, el sistema de Londres, Yo lo que me juego. parece. Sí, pues, Está usted condenado al infierno, Ramón, ah, porque los padres de Londres tenemos muy mala fama. bueno. Pero mire, quería hacer el siguiente comentario porque, pues, obviamente, pues, no soy un experto, pero conozco algo, pero también quiero hacer esto accesible para gente que ni siquiera juega el juego en internet o que lleva mucho tiempo sin jugar el juego o que ni siquiera ha considerado la existencia del ajedrez como una práctica profesional. Cuando nosotros hablamos de lo, ¿de qué hablamos específicamente para la gente que no sabe? Pues lo mismo que cuando hablamos en tenis de los puntos ATP, por ejemplo, o en golf con la PGA los puntos de golf. Es decir, es un baremo matemático, un algoritmo que realmente mide el estado de forma del ajedrecista. Ok, perfecto. Es como un nivel que dice, ok, más o menos 1200, 500 bajitos, una Correcto. persona que no necesariamente conoce mucho del juego, Y 300, cada 200. federación tiene su elo. Luego también hay el elo internacional, que realmente es el que importa. Pero Ujú. bueno, cada federación también tiene el suyo, por lo general, y El que importa, que es internacional, me imagino que está hablando de FIDE. sí, exactamente, la Federación Internacional. Federación, ok, perfecto. Antes de seguir hablando de ajedrez, hay un detalle bien interesante. Yo soy del municipio de Coamo, Puerto Rico, y esto lo habíamos conversado, no sé si pudo tocar base después con el señor Miguel Dillescas. Él tiene un apellido bien peculiar que yo nunca he visto una persona tener, aparte del santo del municipio de Coamo, que es San Blas de Illescas, a quien se le dedica a las fiestas patronales. ¿Qué le pudo decir el compañero sobre ese apellido tan particular? Le cuento, Ramón, no he podido hablar todavía con Miguel Ah, sobre este punto, ni sobre ajá. otros en la última semana, semana y media, Ujú. porque en estos días he tenido que impartir una conferencia sobre gobernanza global. He tenido que hacer también una conferencia que estoy haciendo con RI3, un grupo de biomimética de universidades de toda Hispanoamérica. Estoy
literalmente sepultado por una ola de trabajo tanto Sí. agobiante. Y no he No, no, podido, no. sinceramente, Se no le voy a entiende. mentir, pero sí que es cierto que en breve veré a Miguel y le comentaré este detalle y se lo haré llegar. Ah, fantástico, sí, porque yo nunca he visto una persona con ese apellido en Puerto Rico, Illescas. Entonces, pues, qué Hay una interesante. población en España que se llama Illescas, pero que tal vez tenga también relación con esta persona que usted me dice, que puede estar en el Santoral. La verdad es que lo desconozco, es algo que miraré. Illescas, España. Es un municipio en Toledo, dice. Toledo, ok. Mire, otra cosa, cuando habla de clubes, a mí me interesaría que se propague más el ajedrez como una práctica más generalizada. ¿Qué nos puede decir del mundo de los clubes de ajedrez? Vamos a ver. En primer lugar, los clubes del ajedrez suelen ser entidades muy sanas porque quien va a un club de ajedrez, en primer lugar, ¿qué es lo que busca? Eso sería lo primero que nos une a todos los ajedrecistas, que por eso el lema de la Federación Internacional, en Suna Sumus, que significa somos una familia, lo que busca una persona en el juego ciencia tiene diversos aspectos. El principal, cuando juegas al ajedrez, es una búsqueda de la verdad en el tablero, de cierta verdad, no de una verdad absoluta, porque quizás las verdades absolutas no existan o no estemos nosotros destinados a alcanzarlas. Pero sí que buscas aprender, aprender de ti mismo, aprender de la otra persona, aprender en general ajedrez como ese conjunto no solamente de reglas matemáticas tan estrictas que se puedan dar a lo mejor durante la táctica, sino también aprender de las profundidades insondables de la estrategia, aprender cómo nosotros mismos ante determinadas situaciones en la vida podemos conducirnos. En muchas ocasiones el ser humano, hombres y mujeres, nos encontramos en momentos puntuales, que exigen lo mejor de nosotros. No estoy hablando de situaciones del día a día, sino de situaciones realmente complicadas, que pueden ser tanto a favor como, por ejemplo, la oportunidad de conseguir un buen puesto de trabajo. En ese momento en el que estás delante de la persona que te está haciendo preguntas, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Podrás mostrar lo mejor de ti mismo? ¿O al revés, saldrás de la reunión pensando, qué lástima, tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, haberme mostrado así? Ese tipo de decisiones, o las que se pueden dar cuando una persona que está cerca de ti sufre un inconveniente, imagínense una persona que le da un infarto. ¿Cómo reacciono si a la persona que tengo al lado le da un infarto? ¿Me pongo a correr desesperado? ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a una ambulancia? ¿Intento una reanimación? A veces hay que tomar decisiones en pocos segundos, que pueden ser trascendentales en la propia vida. El ajedrez nos ayuda mucho a esto, tanto a la decisión a corto plazo como a la decisión a largo plazo. Y generalmente, al menos bajo mi experiencia, la persona que va a un club de ajedrez lo que busca no es el hecho de ganar. No es solo la competición existe, claro que sí, a todos nos gusta ganar, da un placer, pero realmente no es eso. La mayoría de ajedrecistas cambiarían sus victorias solo por saber un poco más. La Mm, verdadera ambición es el conocimiento de uno mismo, del otro, del tablero, del juego ciencia. La historia del ajedrez también es muy bonita porque va paralela a la historia de la humanidad. Entonces, en el ajedrez, cuando llegas a un club, las primeras cosas que empiezas a aprender son, en primer lugar, que vas a perder muchas veces. Luego, con la experiencia, sí que podrás ir ganando. Pero primero tienes que aprender que vas a perder. Y esto sucede así en todos los campos de la vida. Lo que pasa es que si yo me acostumbro a primero ir perdiendo en el campo del ajedrez, siendo un niño, por ejemplo, o un adulto que empieza, ¿no? Pero pongamos el caso de un niño. Si yo me acostumbro a saber lo que se siente al perder y la motivación para ganar, si pierdo no pasa nada, porque tengo más oportunidades para enmendar mis errores y para buscar una senda que me conduzca hacia cierto éxito. En ujú. cambio, las personas que no tienen ese tipo de formación, a veces cuando pierden, pierden en la vida. Y a veces no hay marcha atrás para tomar nuevas decisiones. Por otro lado, el ajedrez también nos ayuda a valorar mucho al otro, a la otra persona. Es común, esto sucede mucho en cualquier tipo de sociedad. La mirada al otro siempre es la mirada al diferente, a la persona que no conoces, especialmente en las grandes ciudades. Es fácil hoy en día incluso que no conozcas a tu vecino, que está delante de ti, o a tu vecina, no sabes quién es, un extraño que te cruzas en un pasillo. El ajedrez nos ayuda a meternos en la mente y en los sentimientos de otra persona, que lo que está haciendo es emplear lo más valioso y sagrado que tiene, es decir, su tiempo, lo único que no puede recuperar con dinero, el tiempo, lo emplea en algo que es bueno también para ti y que estéis disfrutando de la partida.
Incluso, otra de las cosas que se aprende en un club es que cuando se acaba la partida de ajedrez, no te vas directamente. Realmente, en los torneos, cuando acabas la partida, Ujú. das con tu rival, los dos buscáis qué es lo que ha pasado en la partida, pero no para decir de manera egoísta, esta jugada es buena porque la he hecho yo y yo soy buenísimo. No, no, no se trata de eso, ni muchísimo menos. Lo que se trata es ver, yo he hecho esto por este motivo. ¿Tú qué has visto? Y la otra persona te dirá lo que ha estado pensando, lo que ha hecho. Ese intercambio de idea es muy sano. Es más, es muy habitual que cuando juegas al ajedrez con alguien, luego pues le invitas a tomar un café o te invita a ti a tomar un café y acabáis hablando de la vida, de cualquier cosa. Esto ya es bueno si sucede con una persona de un entorno cercano, de tu barrio, de tu ciudad. Pero esto es aún mejor cuando sucede en el contexto de Opens internacionales, como por ejemplo ahora estoy pensando el Open del Llobregat. En una misma mesa te encuentras a personas que juegan al ajedrez de cualquier lugar del mundo, incluso de países que igual a priori podías tener tus prejuicios. Todos los seres humanos tenemos prejuicios, no hay Sí. ningún santo. Sin embargo, conociendo a personas de diferentes culturas, es como te das cuenta realmente de cuál es la grandeza del ser humano y el por qué. Generalmente, un torneo de ajedrez es un lugar donde hacer amigos. Hay grandes rivalidades y al mismo tiempo grandes amistades. Estas son cosas que se generan en los clubes. Mire, si yo no jugara ajedrez y exacto, si yo no le dedicara un tiempo significativo cada noche a jugar ajedrez, yo quizás descartaría todo lo que usted me acaba de decir como romanticismo, pero lo entiendo perfectamente, porque me he dado cuenta que desde que comencé a jugar, estoy indirectamente aplicando los principios del ajedrez a otras cuestiones en mi vida, como por ejemplo, si hay una decisión que yo debo tomar, yo pienso, ok, si yo hago esto, va a pasar esto, si yo hago esto otro, va a pasar esto, como si fuera una partida de ajedrez en donde esta acción va a tener estas consecuencias, cuál es la que más me conviene para eventualmente dominar o salir airoso de esa situación. O sea que entiendo exactamente lo que me está diciendo. Otra cosa, y eso es algo que a mí también me gusta de chess.com, que uno juega con gente de todo el mundo y de lugares que dentro del país en donde uno reside, pues son considerados como enemigos de la nación o son considerados adversarios políticos o lo que sea. Yo anoche tuve una partida con alguien de Irán, por ejemplo, y jugamos como 3 veces y yo me puse a pensar, wow, interesantemente, ¿quién será esta persona? ¿Qué hace? Pero Irán es un país adverso o enemigo del país en el que yo resido, que es los Estados Unidos. Entonces intercambiamos unos emojis a través del chat del juego. Él jugaba unas partidas, o ella, no sé, jugaba unas jugadas, disculpe, unos movimientos. Y entonces como que enviaba un emoji del diablito, como que, ajá, te voy aquí te estoy atacando. Entonces yo lo que hacía es que le enviaba el de la paloma cargando las ramitas, como que, o sea, que esos intercambios son bien interesantes y uno le puede dar esa visión hasta cierto punto espiritual que usted también está Absolutamente. mencionando. Sí. De hecho, le voy a comentar una circunstancia muy similar en cuanto a lo que sería cómo se pueden conjugar diferentes civilizaciones a través de un juego. Un juego que es juego, es arte, es ciencia, es deporte. Podemos mirar desde diferentes aspectos y en todos nos encaja bien. Es sabido que en época medieval, en la península ibérica, una de las formas que tenían cristianos y musulmanes de poder tratarse, de poder negociar, de poder llegar a según qué acuerdos, era mediante partidas de ajedrez. Porque en el ajedrez se podían sentar largamente el tiempo que fuese necesario, ir haciendo la partida y dialogar sobre temas delicados, sobre temas importantes. Esto ha sido una constante en la historia de la humanidad. De hecho, el desarrollo del ajedrez es paralelo a esto. Cada cultura, cada civilización ha ido dejando cosas muy específicas en el juego. Entonces, esto que decía del diálogo con una persona, en este caso de Irán, eso es muy habitual en el mundo del ajedrez. Hablas con personas de todo el planeta. Por ejemplo, ahora, esta conversación que estamos teniendo usted y yo es debido a que usted se ha puesto en contacto con la revista Peón de Rey desde Puerto Rico hacia España y ha surgido este debate, este diálogo, este conversatorio. Si no hubiese habido el ajedrez por medio, seguramente yo habría sabido de usted por internet y por el interesante podcast que tiene, pero no habría tenido la ocasión de poder hablar con usted en persona. ¿Qué sucede?
esto nos enriquece a los dos. Es posible que acabemos hablando de cualquier otra cosa, pero hemos comenzado hablando del ajedrez. Y si me permite ya un último detalle al respecto de esto. Yo estuve muchos años como director técnico de un club, el Club de Escacs Vila Olímpica, que es el club que llevo en mi corazón. Entonces, una de las cosas que siempre hablábamos con las familias cuando apuntaban a sus hijos, a sus hijas al club de ajedrez, es que había muchos padres que sentían que conforme sus hijos iban entrando en la adolescencia, no podían compartir aficiones. Imagínense, por ejemplo, que juegan a un deporte físico. Claro, los padres que ya entraban en los 40, en los 50 años, veían que no podían jugar con los jóvenes de 14, 15, 16. Y al mismo tiempo, tampoco podían federarse y jugar en un equipo con su hijo de esas edades. No, no lo permiten. Sin embargo, en el ajedrez sí sucede. En el ajedrez te puedes encontrar un señor, una señora de 90 años jugando con un niño o una niña de 6 años perfectamente en un Open internacional, de tú a tú. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo que siempre le decía a los padres es, llegará un momento con la adolescencia en el que el diálogo con tu hijo, con tu hija, pueda ser un poco más difícil, porque es normal, es ley de vida. Los adolescentes son precisamente adolescentes porque algo les falta y en ese camino, pues, tienen que aprender eso. La cuestión es que a lo mejor tú no puedes preguntarle a tu hijo algo sobre cómo le va en los estudios o en el trabajo, un chaval de 20 años, ¿no? Igual no le puedes preguntar o con la pareja sobre ciertos temas, pero jugando una partida de ajedrez entran tantos temas en el conversatorio. Es tan fácil hablar, tan fácil entenderse con una mirada. En el ajedrez, en ese sentido, en ese entorno familiar, se bajan las defensas. El adolescente que está jugando con su padre, con su abuelo, con su madre, con quien sea, esa persona jovencita y adolescente suele bajar más las defensas y está jugando de tú a tú y compartiendo partes importantes de su vida y de sus emociones. Luego dependerá del adulto que seamos capaces de darle el significado que tienen, de tratarlas con el respeto que se merecen y de ayudar de la mejor manera posible. La mejor manera posible puede ser desde reprender y decir, oye, esto que estás haciendo está mal, o hasta decirle, oye, ánimo, que el camino es duro, pero aquí estamos para apoyarte. Dependerá del caso, de la situación, pero sí desde la confianza y desde la honradez. Porque en ese caso el adolescente o la adolescente no está viendo al padre o a la madre como figura paterna, sino que está viendo al ajedrecista que le comprende, con quien está Sí. jugando. Esa es la clave. Sí, 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 yo tengo unos recuerdos bien bonitos de mi niñez, de hecho, pero no era adolescente todavía, yo creo que tenía como 9 o 10 años, estaba en cuarto grado y estaba jugando ajedrez con el tío mío que siempre me ganaba. De hecho, cuando vaya a Puerto Rico quiero jugar ajedrez a ver cómo me va Muy ahora bien. con él. Has Pero crecido un poco. Has sí, crecido no, un ha poco. pasado mucho tiempo, yo tengo 30 años ahora. Yo creo que esa fue la última vez que jugamos ajedrez. Él es maestro de educación física. Hace Ujú. poco yo tuve una conversación con un historiador del deporte puertorriqueño, doctor Carlos Mendoza Acevedo, y hablamos brevemente sobre el ajedrez. Y él habla sobre el debate que hay de que si el ajedrez es un deporte o no. En base a lo que ya me ha comentado, intuyo que su contestación es que sí lo es. Mi argumento en el momento fue que yo no necesariamente lo considero un deporte, a pesar de que veo lo estresante y lo intenso que puede ser para la mente humana, pero no hay un elemento de actividad física. Entonces, Ah, eso es lo que parece, pero no es así, ajá, vamos a amigo. hablarlo, ajá, ajá, dígame. Vamos a ver. En primer lugar, es cierto que todo el componente cerebral está ahí y es clarísimo, con lo cual quizás no hace falta que me extienda mucho porque es un tema que está más conocido. Ahora Ujú. bien, ¿qué entendemos por deporte? ¿Qué es una actividad deportiva? Si entendemos por deporte el movimiento sin más, seguramente nos estamos quedando muy, 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 muy cortos con lo que es la actividad deportiva en sí. La actividad deportiva es buena para el ser humano en tanto que hay ciertos aspectos fisiológicos que van a ser beneficiados por esta actividad. La cuestión es, cuando usted juega una partida de ajedrez, al acabar, si juega al ajedrez, no hablamos de mover piezas, si juega al ajedrez, el esfuerzo es enorme. El esfuerzo físico.
físico, es enorme. Hay un desgaste muy grande de energía, de energía. De hecho, una de las partes más importantes para un profesional del ajedrez es la nutrición. Los ajedrecistas profesionales suelen tener siempre su nutricionista de confianza, porque durante la partida hay ciertos procesos que requieren más o menos cantidad de energía. Por ejemplo, Ujú. supongamos lo siguiente, imagínense que estamos jugando una partida que dura 6 horas, 5 o 6 horas en un campeonato internacional. Cuando uno llega a jugar la partida, llega en perfecto estado de forma. Mientras empiezas a jugar, ya notas tensión. La tensión produce cansancio. Eso ya es algo importante. Por otro lado, conforme eso se va extendiendo, hablamos de que la persona está en tensión durante una serie de horas. No está en tensión 1 minuto, 2 minutos, horas. ¿Qué Ujú. hacemos los ajedrecistas? Nos levantamos y caminamos por la sala. Podemos saludar a un amigo o lo que sea, pero siempre pensando en la partida, ¿no? Pero estás caminando, dando muchas vueltas. Ya es un ejercicio de pasear, que puede parecer pequeño, pero le aseguro que estar dando paseos durante largos ratos, durante 5 o 6 horas, ya es un cierto ejercicio. Por otra parte, em, al gastar tanta energía, vienen lo que llamamos los picos de caída de glucosa. El ajedrecista muchas veces necesita tomar algo durante la partida para, para no encontrarse luego falto de fuerzas. Suele compararse la partida de ajedrez. La partida de ajedrez, hablamos entre ajedrecistas de alto nivel, ¿eh? Suele compararse con los combates de boxeo de pesos pesados en cuanto al desgaste físico. Tenga en cuenta, por ejemplo, en su momento, Garry Kasparov, cuando fue campeón del mundo, él hacía los 100 metros en un tiempo cercano a registros olímpicos de países que no eran los más competitivos, por supuesto. Kasparov no era un velocista, pero sí era una persona que se cuidaba muchísimo físicamente. Esto es habitual entre los jugadores de ajedrez hoy en día, entre los jugadores y entre las jugadoras. La imagen de la persona que juega al ajedrez con exceso de peso no se corresponde con la realidad, ni muchísimo menos. Es decir, el exceso de peso se da como en cualquier otra actividad. No creo que se dé más entre los ajedrecistas. De hecho, el ajedrecista, ya si hablamos del ajedrecista profesional, suele cuidar mucho cualquier aspecto que vaya a tener relevancia con su profesión, con el juego. Supongamos lo siguiente. Imagínese que usted es ajedrecista profesional y que su vida transcurre de aeropuerto en aeropuerto, porque usted debe jugar torneos para ganarse la vida, para ir ascendiendo en el escalafón, para ir recibiendo invitaciones a mejores torneos. Si usted no es capaz de resistir el jet lag, tiene usted un problema. Usted no se puede presentar a una partida de ajedrez mm, con niebla mental. Tiene que llegar en perfecto estado de forma. ¿Cuál es la única manera? Que su cuerpo responda. Si su cuerpo no responde, mal. Supongamos el torneo son 9 rondas en, pongamos, 10, 12 días. Claro, si está jugando prácticamente a ronda diaria y cada partida va a ser de 3, 4, 5, 6 horas, como Ujú. usted empiece a flaquear, sus rivales no van a tener piedad porque será usted el caramelito del torneo y nadie querrá perder con el caramelito del torneo. Van a intentar ganarle, con lo cual eso significa que en posiciones muy igualadas le van a estar apretando hasta el final de la partida, por si acaso usted vuelve a mostrar flaqueza. Entonces, todo este tipo de esfuerzos, o bueno, otro esfuerzo es también con las comidas. Si usted juega un torneo en Asia, o si juega un torneo en Hispanoamérica, o si juega usted un torneo en Centro Europa, la alimentación que va a encontrar no suele ser exactamente la misma que usted toma en su país a diario. Eso significa que sus digestiones también van a ser distintas. Es importante que usted físicamente esté bien. También sucede lo mismo con la asimilación de la derrota. Si usted está físicamente mal o no está muy fino físicamente, cada vez que pierda, y al perder, estamos hablando del profesional, perder es duro porque significa alejarse de los buenos torneos, alejarse de patrocinadores, a lo mejor no poder ganarse la vida como profesional. Cada vez que pierda, usted va a tener que rehacerse como si aquí no hubiese pasado nada, ¿eh? Y sin embargo, si su cuerpo no está bien, le va a costar más rehacerse emocionalmente de las derrotas. Todo esto tiene peso en las partidas, con lo cual estar fuera de forma es un lujo que el jugador de ajedrez
no se puede permitir. Habrá algunos, sí, claro, que hay personas que no estén bien de forma por el motivo que sea, pero por lo general, los jugadores de ajedrez están en forma. Vaya si lo están. Ok, no, me convenció, no tengo nada que decir, no tengo nada para contrarrestar los puntos porque yo sí he visto torneos profesionales en donde sí tengo conocimiento de que pueden estar horas sentados uno al frente del otro. Bueno, a veces se levantan y caminan en lo que el otro hace el movimiento, pero con todo y eso es, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Extenuante mentalmente hablando. Mucho. Y cuando me habla de la cuestión física dentro del deporte, me acuerdo, por ejemplo, también de una partida entre Nepomniachtchi, que es un gran maestro ruso, contra Gukesh, Sí, que lo fue conozco campeón también, sí, sí. internacional, en donde al final de la partida, en los instantes finales de la partida, se nota cómo Nepomniachtchi parece que falló, hizo un error en un movimiento y se le ve la mano así como que... Y el otro también está Gukesh. No Con sé Ding si sabe lo que Liren, estoy Ding hablando. Liren. Sí, en la final del mundo con Ding Liren, hace un par de años. Sí, que están los Sí. dos con las manos en tensión, porque yo quiero que la gente entienda. Yo vi un video los otros días y no me acuerdo exactamente de los números, solamente me acuerdo de uno de ellos, pero vamos a suponer, al movimiento número 4 en un juego de ajedrez, ya hay 9 millones de posibilidades de cómo ese juego puede ir. El número que sí recuerdo con exactitud es 9 millones, pero no me acuerdo exactamente en qué Ujú. movimiento de la partida hay 9 millones de posibilidades, pero sí hay 9 millones de posibilidades en algún punto de esa partida y calcular esos movimientos, cómo tu oponente va a reaccionar a tu movimiento, eso es fuerte. Yo personalmente puedo calcular quizás uno o dos movimientos, pero no puedo más que eso. Y estos profesionales muchas veces ya tienen 10 opciones calculadas en caso de. ¿Qué nos puede decir sobre Vamos, el cálculo dentro del juego del ajedrez? vamos a ver. Si quiere, primero le comento esto y luego le comento sobre la partida que comentaba de Nepomniachtchi, Claro. porque hay unas cuantas cosas muy, muy interesantes de esa partida. En primer lugar, con respecto a esas primeras jugadas y al cálculo, el profesional, todo lo que son las primeras jugadas, lo que llamaremos la apertura, es una fase de puro estudio en casa. Un profesional es una persona que estudia muchas horas diarias. Muchas, muchas. Hablamos de un talento estudiando mucho, porque no se puede ser bueno en el ajedrez simplemente teniendo talento. Hay que tener mucho talento y al mismo tiempo hay que ser muy estudioso. Si una de las dos cosas fallan, no se puede ser profesional de ajedrez. Entonces tienen que ser personas muy talentosas y muy disciplinadas en el estudio. Entonces, esas primeras 4, 5, 8, 10 jugadas, a veces más, digamos que forman parte de un acervo cultural que tiene el jugador en su cabeza y contraesta esta. Es decir, no es una fase de pensar. Te puede tomar unos segundos para decir, consulto mi libro interno, ¿no? Y mi libro dice, contraesta esta. Obviamente el profesional sabe por qué hace la jugada. No es solamente memorizar. Las memoriza, pero sabe el por qué. Entonces, esa fase es simplemente salir de la apertura lo mejor que pueda, siguiendo ese patrón e intentando ahorrar tiempo en el reloj. Porque claro, si durante la partida el reloj de ajedrez consumes mucho tiempo en la apertura, luego no tienes tiempo para otras fases de la partida, como es el medio juego, estrategia táctica o el final, ya con pocas piezas. Entonces la apertura suele ser ligera para el profesional. Es pam, 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 pam. ¿Que has estudiado? Perfecto. ¿Que no llevas la lección aprendida? No puedes ser profesional. No hay más, ¿eh? No hay más. Entonces, es luego, en ese medio juego, cuando entra en la fase de estrategia y de táctica, de cálculo, ahí es donde realmente, y en el final, por supuesto, es donde vemos otro tipo de cualidades, que son las que decía antes, la de entendimiento profundo, la de capacidad de cálculo. Hay personas que tienen una capacidad de cálculo, em, no puedes luchar contra eso. Es como tener dos ordenadores. Quien tenga el mejor ordenador gana. Ahora, hay que tener el mejor ordenador, ¿eh? Y hay que tenerlo a punto. Pues lo mismo con la cabeza. La partida que comentaba era una partida entre Nepomniachtchi y Dean Liren por el título mundial.
Recuerdo que esa partida en concreto, yo la celebré a los gritos en casa porque tengo amistad con Dean Linen y el jugador chino hizo algo muy sorprendente. En primer lugar, Nepomniachtchi, todo un caballero, Nepomniachtchi estaba luchando por segunda vez consecutiva para lograr el título mundial. La vez anterior fue, nada, poquito antes, un par de años antes, con Magnus Carlsen, supercampeón. Magnus Carlsen, tiene un talento de estos únicos que aparece cada 100 o 200 años. Disculpe, breve paréntesis para la gente. ¿Recuerdan el elo que estábamos hablando al principio? Magnus Carlsen tiene un elo de como 2800, ¿ok? Eso es lo Correcto, que... Ajá, pues cierro correcto. paréntesis. Es una locura absoluta, ¿eh? O sea, es una cifra. Entonces, Nepomniachtchi salió muy tocado, muy dolido de perder con Magnus Carlsen. Tanto es así que, bueno, luego jugó contra Dean Liden. El jugador chino se presentó a la final del Mundial en una situación personal muy delicada porque estaba pasando por una depresión. Y lo primero que hizo fue convocar una rueda de prensa en la que dijo eso, que estaba pasando por una depresión, también había dejado su relación de pareja y que esa era la situación en la que él se encontraba, pero que iba a luchar. Ding es súper luchador, es un tío de hierro. Luego te comentaré una anécdota de Ding que cuesta creerla, pero te juro que es real. Ujú. Es de hierro. Entonces, em, sorprendió al mundo, a mí entre ellos, el entrenador que se llevó Dean Liren al campeonato. Se llevó a Richard Rapport, jugador húngaro que ahora juega para Rumanía, si no me equivoco. Em, Son dos personalidades totalmente distintas. Dean Liren es el hombre zen, jugador chino absolutamente zen, y Richard Rapport, pues siempre le ha gustado mucho la fiesta. Es un hombre muy, 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 muy divertido. También joven, perfil joven, y bueno, Richard Rapport, un tipo muy divertido, y siempre con sus camisetas también muy alocadas, y él es así, con sus gafas de sol, a veces cuando llegan los torneos. Vale, es un personaje, Richard Rapport, y con un estilo de juego que responde mucho a su personalidad. Ultra agresivo, no de personalidad agresiva, digo el estilo de juego, muy vivo, de muchas alegrías durante la partida. En cambio, Diren tiene un estilo mucho más conservador. Entonces, claro, a todos nos sorprendió. ¿Cómo es posible que Dean Diren se juega el Mundial y se trae este entrenador? Yo pensé, en China le habrán dicho, esto no lo puedes hacer, ¿cómo te vas a traer este entrenador? Tráete a alguien más serio. Luego entendí por qué. Mi sensación es que se llevó a Richard Rapport, súper ajedrecista, también candidato al título mundial, ¿eh? Yo creo que se llevó a Richard Rapport porque lo que necesitaba en ese momento era alguien que le ayudase a levantar sus emociones. Dean Liren ya sabe mucho ajedrez. No necesitaba un especialista técnico. Para eso también tiene su ordenador portátil. No hay problema para eso. Conectado en remoto seguramente a un ordenador más potente. Lo que necesitaba era alguien que le dijese, oye, olvídate de la presión y sal ahí a disfrutar y a pasarlo bien. Creo que necesitaba ese mensaje. Cada vez que perdía una partida, días que salía de Miren y Richard Rapport le cogía así por los hombros, se reía con él. Y dices, Dios mío, acaba de perder una partida del Campeonato del Mundo. Y salen riéndose. En- Entonces remontaba. Perdía, remontaba varias veces, hasta que llegaron al desempate a partidas semirápidas. Y entonces, en esa última partida del desempate a partidas semirápidas, cuando a Dean Diren le queda, te hablo de memoria, ¿eh? Joder, se me pone la piel de gallina todavía. Le queda como medio minuto de tiempo, Ujú. no le queda más. Y a Nepomniachtchi, también súper talento, a Nepomniachtchi le quedan como 2 minutos en el reloj. Entonces, Digniren hace una jugada totalmente antitemática, que parece absolutamente perdedora. Los tres retransmisores en español que estaban en ese momento, tiro de memoria, era David Martínez Divis, estaba Pepe Cuenca, y estaba Niño Antón, también. Tres jugadores, maestro internacional Divis en ese momento al menos, y Pepe Cuenca y David Antón, grandes maestros. Los tres con el ordenador. Y entonces dicen, Diniren se ha vuelto loco, ¿qué ha hecho? ¿Cómo puede hacer esta jugada? Se está autoclavando una pieza, va a perder. La jugada es horrible, es horripilante, ha tirado el mundial. Pero tan pronto como están diciendo esto, dicen, ojo, ojo lo que dice la máquina. Ojo que la máquina empieza a cambiar su dictamen. La jugada era absolutamente brillante, era una genialidad, pero había que ver una línea muy larga que al final acababa con una sutileza que era inhumano ver eso.
Dean Liren lo vio. Entonces, cuando pasó eso, claro, Nepomniachtchi no lo había visto. Entonces él se sintió campeón del mundo. Imagínense si había presión, que había una silla reservada. Esto me lo dijo una persona de la organización. Había una silla reservada para Vladimir Putin, para que llegase allí y viese como el ruso gana el campeonato del mundo de ajedrez. Ah, sí, sí, me imagino, sí. Es decir, había presión, mucha presión para Nepo. Entonces, Nepo se ve campeón del mundo de ajedrez. Todos los fantasmas de cuando perdió, sobre todo en una partida que fue terrible con Magnus Carlsen, todos los fantasmas desaparecían. Su sueño se daba. Era campeón del mundo. Le quedan 2 minutos. Al rival chino le queda medio minuto y encima acaba de cometer un error terrible. Pero no, pero que era una genialidad. Cuando Nepo se da cuenta de que está perdido, es cuando le tiembla la mano, se le caen varias piezas del tablero al suelo. Me llamó un amigo en ese momento que estaba allí, delante, estaba justo delante, un amigo, está en la organización. Me dice, Jorge, estamos aquí llorando. Es increíble lo que acaba de hacer Dean, lo que acaba de hacer, es increíble, pobre Nepo. Porque los sentimientos son ambivalentes, porque tú quieres que gane tu amigo, claro que sí, claro que quieres que gane, pero al mismo tiempo valoras que la otra persona se ha estado esforzando desde niño, trabajando durísimo por una oportunidad en la vida de ser campeón del mundo, que estuvo a nada de conseguirlo y que se le acaba de escapar. Y Nepo, como un caballero, se levanta, da la mano, buen perdedor, Nepo, un caballero. Dean Liren, sobre el tablero, se llevó la mano a la cara y se puso a llorar. Bueno, a mí también, yo también me emociono acordándome de ese momento, porque, bueno, fue un momento muy especial y fue historia del ajedrez. Entonces, saber manejar esas emociones y poder tener la cabeza fría y ser sensato y jugártela como se la jugó Dean Liren, ¡uf! Qué duro es Dean Liren. Eso también es una enseñanza muy buena para la población en el sentido de que cualquiera puede tener una depresión. De hecho, todos los seres humanos pasamos por alguna depresión a lo largo de nuestras vidas. Pero Dean Liren, pese a la depresión, fue capaz de sacar adelante ese compromiso tan duro y tan difícil y de en los últimos segundos jugársela entendiendo lo que hacía. Y ahora, lo último que te digo sobre Dean, para que se haga una idea, ¿no? De cómo es Dean Liren, de cómo son algunos jugadores de ajedrez. Mucha gente piensa, bueno, jugadores de ajedrez no son tipos muy duros. ¿Qué va? Buenos son muy duros, durísimos. Estaba jugando Dean Liren en el torneo de Stavanger en Noruega unos poquitos años antes, igual 3 años antes, más o menos, ¿eh? Y en la jornada de descanso del torneo se fue a dar un paseo en bicicleta, porque le gusta mucho ir en bici. Luego por la tarde tenía compromiso con los demás jugadores del programa MasterChef de cocina, hacían un vídeo en Noruega y ese día los jugadores del torneo internacional de Noruega, pues en Norway Chess, pues haciendo alguna receta, lo que fuese. Pues tuvo la mala suerte, pobre Dean, de que cuando sale a dar el paseo en bicicleta, un conductor despistado se lo lleva por delante. Pero tanto es así que le rompe la cadera. Oh. Claro, eso es un dolor tremendo. Y entonces, en la organización, muy bien, lo primero que le dicen es, Dean, te llevamos al hospital inmediatamente. Y Dean Liren les dijo, nada de hospital. Primero tengo que cumplir con mi compromiso, porque yo he dicho que estaría en el programa MasterChef ayudando al torneo y a la imagen del torneo y haciendo lo que sea. Después iré al hospital, pero primero he de cumplir con mi compromiso. Entonces sí, Dean Liren sentado en una silla, los demás de pie, pero él sentado en una silla, haciendo las fotos, los vídeos de MasterChef, el tiempo que fuese, que eso suele ser bastante largo. Entonces, una vez que ya hubo cumplido con el compromiso, dijo, ahora sí puedo ir al hospital. Entonces le operaron. Le operaron y de hecho en las siguientes Olimpiadas de ajedrez, que defendió el primer tablero de China, que ganaron, arrasaron, y él arrasó, iba con 2 muletas. De hecho, cuando recoge el premio, va con las 2 muletas todavía, y había pasado tiempo. Eso es dureza, eso es compromiso para querer hacer bien las cosas. Lo fácil es decir, ¿cómo me duele la cadera? Que es lo normal, lo que yo habría hecho. ¿Cómo me duele la cadera? Operadme ya. No, él sabía que estaba mal, pero no quería hacer daño al torneo, porque el torneo tiene unas personas que lo han organizado, unos rivales. Hay una muestra de respeto. Dean Liren es así, es duro, es muy duro.
Esa tembladera que yo menciono también se vio en una partida de Gukesh, el indio, contra Sí, Nepomniachtchi es mi querido también, que los amigo dos estaban Guke. al final con unas cuantas piezas en las manos temblando porque es tanta la tensión mental al calcular durante el juego. ¿Sabe? Y, Em, ajá, Conozco la vida de Buques desde que era un crío. Yo conocí a ella, a su padre, él tendría 13 años y vino aquí a Barcelona a jugar unos torneos. Recuerdo que yo le conocí en el Open de Sants. Posiblemente también jugase el Sangui de Sitges, aunque ahora mismo me falla la memoria. Sé que Pragnanandá y, y Nihal Sarin sí que jugaron en Sitges, pero no recuerdo si Gukesh estuvo ahí o no. Entonces, hablando con el padre de Buques, él me explicó que él es médico, un médico que se gana bien la vida en la India. Él me explicó que el drama que tenían en casa, su mujer y él lo habían hablado y habían tomado una decisión al respecto. El drama que tenían era, sabían que su hijo era un súper talento, sabían que su hijo tenía un don, pero que como padres posiblemente no podían ayudarle a desarrollar ese don, porque no tenían medios para ello. Para un niño de 13 años que, que va jugando torneos por todo el mundo, cada vez que vas a un hotel y tienes que ir con la familia, eso es dinero. Cada vez que coges un avión, eso es dinero. Cada vez que coges un tren, eso es dinero. Y ese niño, con 13 años, lo va a hacer muy bien en torneos internacionales, pero no va a ganar dinero, porque aún está lejos de los premios, porque está jugando con grandes maestros de gran talla internacional. Entonces, ajá. sí que va a hacer algo extremadamente meritorio, pero no va a poder ganar para mantener ese tren de vida. Entonces, ¿qué han de hacer los padres? Entonces, el padre de Buques me dijo que habían decidido que durante un tiempo iban a hacer ese camino a darle a su hijo todas las oportunidades del mundo que pudiesen, pero que también tienen una hija. Y si no se podía más, pues hasta ahí llegaban. Es cierto que apareció también una persona en la India que puso dinero para ayudar a chicos y chicas de gran talento a llegar. Las condiciones son duras, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. No estamos hablando de muchas facilidades, pero sí de darles una oportunidad en la vida. Entonces, Yo, esos niños indios hoy en día están en lo más alto. yo creo que una situación similar debe estar experimentando los padres de Faustino ahora, el argentino, que tiene como 9 años. ¿Tiene ¿Qué 11 o situación? 9? 11 11, años. 11, Conozco 11, a 11. Fausti, sí. Vamos a ver, Guqués ha conseguido ser campeón del mundo. No es nada fácil. Ahora, el camino ha sido muy duro. En el caso de Faustino también es un caso muy peculiar, cual yo le entrevisté hace unos meses. Conozco a Romina y Alejandro, a sus padres, y la verdad fue tal vez la entrevista más difícil que yo había hecho en mi vida. No Ujú. porque me pusiesen dificultades, todo lo contrario. Los padres de Faustino conmigo fueron, con la revista Penderrey, encantadores, absolutamente encantadores. Y Faustino es un chico majísimo, muy majo, muy simpático. Pero para mí era la entrevista más difícil de mi vida, porque yo suelo entrevistar a personas mayores de edad. Entonces me daba miedo que, por culpa de palabras mías, que se pudiese malinterpretar, le pudiese hacer daño o cargarle de más presión sobre los hombros. Yo no querría que un niño sufriese por mi culpa. Por querer ponerme yo una medalla como persona que escribe, hacer daño a Fausti o a su familia. No lo quería eso. Con lo cual, em, es una entrevista que para mí era muy difícil. El caso de Faustino es sintomático. Faustino es un niño entre muchos niños. Es un gran talento. Él lo sabe y, es decir, no hay ningún secreto al respecto. No estoy desvelando ninguna cosa que el mundo no sepa. Un niño que con 11 años consigue normas y título de maestro internacional y que ahora tiene una norma de gran maestro internacional, gran Ajá. maestro, pues claro, nadie lo ha hecho. Entonces, el caso de Faustino es único. La cuestión es, ¿qué esperar de Faustino? Mire, le voy a ser sincero, lo que yo, y esto no es extrapolable al resto del mundo, pero le hablo lo que yo, como persona del mundo del ajedrez y como persona de peón de rey, lo que yo espero de Faustino es que sea feliz haciendo lo que él desee. ¿Que quiere jugar al ajedrez? Fantástico, fantástico. Todas las ayudas posibles para Fausti, pero que sea feliz, que sea feliz.
Me da igual. Si juega al ajedrez, si juega a las canicas, si estudia matemáticas, si estudia biología, si quiere dedicarse a escribir, que sea feliz. Y creo que en ese sentido también sus padres lo tienen muy claro, muy presente. Sus padres forman un círculo de confianza alrededor de Fausti. Estoy hablando por las sensaciones que yo he tenido. Forman un círculo de confianza alrededor de Fausti, tratando de que el personaje que otros puedan querer crear no se coma a la persona Sí, que es Faustino. sí, eso es bien complicado, me imagino, Le como cuida, padre, ajá. le cuidan mucho. Eso es muy difícil porque nadie te enseña eso. Cometerán sus errores, Romina y Alejandro, por supuesto, y el propio Fausti. Claro que cometerán errores como los cometemos todos, pero además en su caso es más difícil. ¿Quién te enseña a ser padre o madre de una De un persona niño así, tocada por sí, los sí, dioses? sí. Claro, claro. Entonces, Sí, em, una gran desde mi responsabilidad. punto de vista, desde mi Ujú. punto de vista, son una familia extraordinaria. Yo creo que a Faustino Oro creo que le va a ir muy bien, sinceramente. No me atrevo a ponerle un techo, a poner un límite. Claro que me gustaría que fuese campeón del mundo a Fausti. ¿Cómo no me va a gustar que lo fuese? Por supuesto. Pero, pero no me centro en eso. No, no. Yo lo que quiero es que él sea feliz, que disfrute, está viendo y teniendo experiencias muy bonitas. Por una parte, la presión que solamente él sabe hasta qué punto llega, que incluso él mismo se ponga, porque eso existe, es normal. Cuando haces algo y eres el foco de atención, el mundo te mira, por supuesto. Si me pongo nervioso yo cuando doy conferencias, o incluso ahora mismo, y no soy nadie, pues imagínate un Faustino con la edad que tiene, con 11 años. No, Pero por y otro lado, sí. está viviendo experiencias muy, muy, muy bonitas. Y en Ujú. lo que yo estoy viendo, el mundo del ajedrez trata muy bien a Faustino, con mucho cariño, con mucho cariño. Pero desde la perspectiva de los padres, el reto es grandísimo, porque ¿cómo tú vas a Enorme. criar a este niño que es excepcional y es un genio y tiene el potencial para ser quizás un campeón de ajedrez mundial? Pero ¿cómo tú balanceas eso con darle la crianza de un niño normal? Que sea Poniéndole un niño con una límites, crianza normal. poniéndole límites. Faustino Ey. tiene un sentido del humor muy propio de Bueno, él. Es muy divertido. es argentino, eso ya está ahí. Sí, los argentinos. Pero Yo he es que hablado con además muchos argentinos. tiene gran madurez. Entonces, cuando habla contigo, te está vacilando. Pero de una manera muy sana, muy sana. Es muy divertido, Faustino. Muy buen chico. Muy buen chico, muy divertido. Pero claro, tus padres son las personas encargadas de decirle, Fausti, hasta aquí, de ponerle límites. Entonces, Ujú, lo que yo he visto es un ambiente muy sano. Lo que yo he visto, no sé más, yo no convivo con ellos, no puedo decir más. Yo digo lo que yo he visto. Y el hecho de que cuando nos conocimos, a mí al principio me pusieron algunas trabas para entrevistar a Faustino, incluso sabiendo que yo iba de parte de Miguel Illescas y de la revista Peón de Rey, es decir, que iba con un cierto prestigio que me daba paso para ello, pero aún así me ponían algunas trabas. Eso me parece muy bien. Eso me parece la mejor decisión posible, porque ujú. es difícil. El papel de padres es difícil y yo creo que lo están haciendo muy bien. Pero ojo, estoy diciendo sin valorar más que lo que he visto y no puedo entrar más porque no sé quién para juzgar cómo es una familia desde dentro. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Sí, hay dos comentarios que yo quiero hacer y nuevamente son comentarios destinados para aquellas personas que no siguen el mundo del ajedrez ni lo juegan. Hablamos de un niño de 11 años argentino. Esto no es para nada raro dentro del ajedrez profesional. Hay un historial de niños de 11, 10, 9 años que ya desde esas edades están jugando a un nivel de maestro internacional. Eh, los mismos que mencionamos, Gukesh es uno de ellos. Magnus Carlsen, tengo entendido que comenzó a jugar cuando tenía 9 años y estaba jugando como a los 10, 11 años, estaba jugando con Garry Kasparov, que fue maestro, que fue campeón mundial de ajedrez por 20 años consecutivos. O sea que esto no es extraño para nada en el mundo del ajedrez. Y el segundo comentario que haría, el señor Aguadero estaba hablando de la máquina y del ordenador durante la partida de Din Liren con Nepomniachtchi.
Eso es así porque dentro de la nueva era del ajedrez, la tecnología y el internet y la fuerza de los ordenadores y de las computadoras se utiliza para crear engines, para crear programas que en tiempo real te digan cuáles son las posibilidades, qué se puede jugar después, si las piezas negras tienen una ventaja, si las piezas blancas tienen la ventaja, y eso es lo que me gustaría que le demos un poquito ahora, señor Aguadero, porque el rol de la tecnología dentro del ajedrez actual es sumamente importante. Pues miren, es una pregunta que me parece muy adecuada precisamente para los tiempos en los que vivimos. Y le voy a dar la respuesta que a esto me dio Miguel Illescas. Miguel Illescas, además de 8 veces campeón de España absoluto de ajedrez, de ser una gran leyenda, eh, Miguel es informático, con lo cual, y además, bueno, informático, es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, porque cuando la máquina Deep Blue batió a Kasparov, Miguel Illescas era la persona que llevaba el tema del ajedrez con Deep Blue, con lo cual él ha estado ahí. En primer lugar, quiero advertir que esto que voy a decir ahora sobre la máquina y la valoración de la máquina es un comentario que tiene que estar muy separado, totalmente separado de lo que he comentado antes de la partida entre Dean Liren y Nepomniachtchi, porque las 3 personas que estaban haciendo los comentarios en español, que son Divis, Pepe Cuenca y David Antón, los 3 son grandes expertos en ajedrez y ellos no se dejan llevar por la máquina. Entonces, en el momento en el que ellos vieron el cambio de valoración de la máquina, era porque ellos, lo mismo que el aspirante al título mundial, Nepomniachtchi, tampoco habían visto la profundidad de la jugada. Es normal, si no lo ve el aspirante al título mundial, decir que ellos son 3 grandes, grandísimos expertos en ajedrez. Es decir, lo que digo ahora no tiene nada que ver con eso. Me gustaría Ujú, dejarlo ujú. muy claro. Sí. Bueno, y además muy queridos amigos. En primer lugar, la máquina. Vivimos un cambio de época. Época de cambios y cambio de época. Como dice mi amigo Pere Monràs. Un cambio de época. En ese cambio de época está llegando la inteligencia artificial, está llegando a su manera, a veces más rápido, a veces más lento, y el ajedrez siempre ha sido el gran campo de pruebas de la inteligencia artificial, que el juego del ajedrez ofrece un pequeño universo que es útil para las personas que han experimentado y que experimentan con la inteligencia artificial porque pueden acotar ese campo para hacer pruebas. Estoy pensando, por ejemplo, desde Murray Campbell, jefe de programas de inteligencia artificial de IBM, a que tuve el placer de conocer en Barcelona. Y Murray creo que es maestro internacional de ajedrez, si no me equivoco, sí, diré que sí. Hasta Demis Hassabis, que hace poco, el año pasado, ganó el premio Nobel de Química, aunque él es informático, y Demis Hassabis fue un niño prodigio del ajedrez. Entonces siempre ha habido una gran vinculación entre ajedrez informática, ajedrez, inteligencia artificial. La máquina, cuando tú haces una jugada en el tablero de ajedrez, la máquina tiene una barrita, los programas tienen una barrita que va subiendo o va bajando en función de si la jugada es buena o es mala. Y te dice si tienes ventaja o si estás perdiendo o si está igualada la partida. ¿Qué sucede? Que yo desde casa, yo estoy viendo a 2 aspirantes al título mundial, por ejemplo, y yo lo veo desde mi casa y cuando hacen una jugada puedo ver que se equivocan según la máquina. Y digo, ¡fua! ¡Qué malos son estos tíos! Pero no, esto no es real, porque el ajedrez máquina y el ajedrez humano son distintos. Supongamos 2 caminos, y con esto las personas que nos están viendo ahora lo van a entender muy bien. En la vida puede haber 2 caminos. Hay un camino en el cual hay que dar 10 pasos, y esos 10 pasos son muy fáciles de dar. Y tú sabes que si entras en este camino, dentro de 10 pasos has llegado aquí. Ujú. Hay otro camino en el cual en vez de 10 pasos son 5 pasos. Es decir, es más óptimo. Sin embargo, cada paso es extremadamente difícil de dar y de encontrar. Puedes decir, hombre, yo me voy por el camino de los 5 pasos porque es el mejor. Porque alguien desde fuera me dice, oye, 5 mejor que 10, más corto, llegas antes. Pero si a cada paso corro el riesgo de perderme, porque hay unos cálculos dificilísimos de hacer y finalmente hay una jugada escondida que es antitemática pero alberga la solución para que luego encaje con otra. ¡Uy, Dios mío!
Es que no hay humano capaz de llegar a eso. Te vas a perder. En cambio, si sigues el camino de los 10 pasos, vas a llegar con seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la máquina fría te dirá, el camino bueno es el de los 5 pasos. Y si tú sigues el de 10 pasos, la barrita baja. ¿Por qué? Porque has hecho una jugada inferior. Claro, el aficionado que está en casa, al ver bajar la barrita, dice, qué malos son estos tíos. Juegan peor que nunca al ajedrez. No, no, jamás se ha jugado tan bien al ajedrez como ahora, porque independientemente del talento de las personas, los métodos de entrenamiento son mucho más avanzados. Y Ujú. claro, los jugadores del pasado no tenían esta metodología que tenemos ahora, ni podían dedicarle tantas horas. Entonces, el talento queda compensado y los jugadores de ahora juegan mejor porque han aprendido de los errores del pasado. Tú dale tiempo a los jugadores del pasado, entonces sí que se podrían poner al nivel, pero técnicamente ahora se juega mejor que nunca. Ujú. Sin embargo, el aficionado muchas veces tiene la sensación de qué malos son estos tíos, porque la barrita baja. No, simplemente prefieren tomar según qué caminos porque los entienden mejor. Un gran maestro de ajedrez no lo entiende todo. Por muy bueno que sea, no lo entiende todo. Hay cosas que quedan en la oscuridad y cometen errores, claro, también. Hay un jugador de ajedrez al que yo admiro mucho. No es necesariamente mi favorito en su estilo. Yo tiendo a ser un poquito más defensivo. Me gusta más la defensa que el ataque. Y es el mago de Riga, Mikhail Tal, que fue un jugador soviético fantástico. El hombre fue una bestia, como decimos en Puerto Te han Rico. engañado, ¿eh? ¿En qué sentido? Porque Mikhail Tal era sobre todo jugador de ataque. Sabía defender, por supuesto. Por eso digo que él es opuesto a mí, por eso no Ah, es vale, necesariamente perdona. mi Entonces soy favorito. yo que me he confundido. Sí, me he confundido yo. Sí, Tienes sí, toda la no, razón. no digo que es mi favorito, lo admiro, pero no es mi favorito porque no es completamente opuesto a lo que yo soy como jugador. Obviamente yo no soy Ahora lo experto ni nada por entiendo, el estilo, perdóname. pero mi predilección es ser defensivo y ser posicional y poquito a poco. Y este hombre lo traigo al tema porque él es una persona a la que se le han aplicado las barritas estas y los ordenadores y la misma máquina no entiende los movimientos que el hombre está haciendo. Y lo pone como que está perdiendo, pero 2 o 3 movimientos después el hombre gana la partida. O sea, simplemente le estoy añadiendo el comentario que usted hizo de que la máquina y la mente humana son completamente diferentes. Le digo una cosa sobre Misha Tal, que ahora me acuerdo de que me ha comentado que usted juega en Londres, como yo. Claro, tenemos No lo estilo domino. tranquilo. Este, bueno, yo tampoco, pero tenemos el estilo tranquilo. Tal, si Tal era ultra agresivo en su juego, yo no tuve la suerte de conocer a Tal. Y creo que fue por cuestión de unas semanas, porque vino a mi ciudad, vino a Barcelona, ya muy viejito, y luego ya se murió al cabo de nada de tiempo. Y algunos amigos míos pudieron tratarle, pero yo no llegué a conocer a Tal. Recuerdo una conversación con Leoncho García, gran periodista y gran divulgador del ajedrez. Leoncho, número uno mundial. Eh, Leoncho, me acuerdo que él sí que conocía a Tal, y me lo presentó en su memoria, sobre todo como ser humano excepcional, como persona buena y generosa, como talento em, que no estaba en un pedestal, sino que era un aficionado más al ajedrez. Y luego, hablando con amigos míos, algunos han alcanzado la maestría y otros no, los que conocieron a Tal en persona en el Open del Foment, aquí en Barcelona, no era Open del Foment, era un ciudad de Barcelona, algo así, pero se jugó en la sala de Foment Martinenc. Pues me decían que cuando acababan las partidas y Tal estaba sumamente enfermo, se estaba muriendo, estaba en silla de ruedas el hombre, luego se quedaba a jugar con los chavales a partidas rápidas, con los aficionados. ¿Qué ex campeón del mundo hace estas cosas? Pues solamente un superclase, solamente una persona que tenga unas cualidades humanas muy, muy buenas. Me hubiese encantado conocer a Tal. Sí, su juego era prodigioso, absolutamente diabólico en el sentido de que Sí. no sabes por qué hace las cosas, ves que de pronto las piezas empiezan a moverse por el tablero y a capturar y dejarse capturar y al final salen las combinaciones. Para jugar así hay que ser tal. Sí, 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 Tienes sí, que no, estar tocado por una varita mágica, ¿no? Hay cosas que no se pueden entrenar. Puedes entrenar para ser mejor, ¿no? Pero no vas a jugar así en la vida. no, yo he visto un par de partidas históricas del hombre y
El hombre, él jugaba unas cosas que ni siquiera los grandes maestros de la época decían, este tiene problemas. ¿Qué movimiento tan estúpido es este? Y de momento, 2 o 3 movidas después, el hombre hacía algo que nadie vio venir, nunca. Hay una anécdota muy bonita de Tal, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de ellas es, Tal estaba jugando en un torneo clasificatorio para la final del mundo. Entonces, Sí. claro, cuando los ajedrecistas juegan un clasificatorio para la final del mundo, ahí se va por sangre, ahí se va a matar, ahí en ese momento no hay amigos. Al acabar su partida, todos los rivales se levantaron y se pusieron a aplaudirle. Eso no es habitual en el mundo del deporte profesional. Pero ahí se levantaron todos a aplaudirles. ¿Por qué? Porque hizo gran belleza en el tablero. Esa es una de las cosas que dignifican el ajedrez. Por eso el ajedrez es un deporte diferente, distinto. Y algo que me gustaría añadirle a eso son 2 cosas. Mencionamos al principio estos contactos que uno puede tener con jugadores internacionales. El ajedrez fue importante también dentro de la geopolítica. La década de los 50 y 60, cuando tú tenías jugadores de la Unión Soviética y Estados Unidos unidos en un tablero, que quizás a lo mejor no habían lazos diplomáticos, no habían relaciones diplomáticas, pero tú tenías a estos 2 jugadores de enemigos jugando sobre una mesa, sobre un tablero de ajedrez. Eso es importante y también es bello. Y otra cosa que quería mencionar, hay una anécdota de Mijail Tal que escuché, el hombre fumaba como un dragón, o sea, y si mal no recuerdo, la anécdota va como que no se le permitió fumar en un torneo o en el hotel en el que se estaba quedando, y el hombre lo que hizo fue que se montó en un avión que estuvo como 10 horas en el aire, y para ese tiempo tú podías fumar en Eso aviones. lo desconozco totalmente. No, no conocía esa anécdota. Sí, pues entonces eso fue lo que él hizo. O sea, el hombre era diferente. Ok, ¿cómo puedo fumar? Déjame meterme en un avión y así practico y hago mis cálculos mentales para los juegos de mañana y fumo todo el rato. Y eso fue lo que el hombre hizo. Hay Estuvo... muchas anécdotas de Tal y del mundo del ajedrez. Antes, cuando has comentado lo de la geopolítica, recuerdo en una ocasión tuve una conversación muy bonita con la gran campeona Nona Gaprindashvili. Nona, de Georgia, fue la primera mujer de la historia en obtener el título de Gran Maestra Internacional. Me la presentó su alumna, su única alumna, Ana Mannache, muy querida amiga, maestra internacional. Y durante la conversación una de las cosas que me comentó Nona era que ella tenía prohibido salir de la Unión Soviética en aquellos años. Entonces le pusieron un guardia de seguridad, un agente, no era el KGB, pero podía ser una agencia de este estilo, que era quien llevaba el dinero para que ella no se pudiese escapar y quien vigilaba todos sus movimientos, cuando viajaba por el mundo jugando torneos de ajedrez en nombre de la Unión Soviética. Y el contacto fue tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho, que pasó lo que tiene que pasar. Se enamoraron, se casaron y bueno, y fue una pareja muy feliz hasta que él falleció y tuvieron hijos. Pero la geopolítica siempre ha estado ahí, Ujú, siempre. Em, Porque a veces es, es más fácil que dos naciones, sobre todo si hablamos en potencias, que discutan en un tablero de ajedrez que no que se líen a bombas. Esto pasó en Reykjavik cuando Bobby Fischer, el general Bobby ujú. Fischer y el general Boris Spassky lucharon por el título mundial en los años 70. Claro, la época era muy complicada y era raro el día en el que no se hablaba de un armagedón nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética, perdón, porque, bueno, era el día a día de la época. Entonces, el hecho de que jugasen por el campeonato del mundo un norteamericano y un ruso, un soviético, un ruso en este caso, pues era algo que tenía mucho calado y además disputándose la supremacía del juego ciencia. La Unión Soviética haciendo uso del ajedrez en el sentido de refrendar todo su programa educativo y formativo para los jóvenes, en el sentido de que hacían esto de una manera muy científica y que el ajedrez encajaba muy bien con esta manera de hacer. Y por otra parte, Estados Unidos, pues llevando al jovencito rebelde que se va a comer el mundo. Porque Boy Fischer, pues, tenía, tenía esa fama, ¿no? ¿Qué sucede? Que la presión sobre ambos fue inmensa. A Spassky le vienen a decir que si no gana el americano,
Su familia va a Siberia. Eso pasó de verdad, Y, así mismo. a Lo ver, amenazaron de esa forma. que yo sepa, una sobrina de Spassky tuvo un problema de este estilo y Spassky cogió la nacionalidad francesa, Wow. fue la pátrida. Hubo una persona que me comentó que cuando al ministro de Deportes em, lo ejecutaron, que también se quitó el nombre de Spassky de libros, de los libros de las bibliotecas. Bueno, digamos que la situación geopolítica fue muy tensa cuando Spassky perdió o cuando ganó Bobby Fischer. Es que los dos eran extraordinarios. Y la presión sobre Fischer no era menor que la presión sobre Spassky. No, no, no. Cuando ¿cómo era? Henry Kissinger le pide a Bobby Fischer que vaya a jugar, no le está diciendo ve a jugar a las canicas, no, le está exigiendo y poniendo encima ve a jugar por Estados Unidos. Y Fischer era ultrapatriota y se fue a jugar. Pasó de Kissinger todo en fue aquel secretario de campeonato. Estado, disculpe. Sí, exactamente, Henry Kissinger. Y discutido premio Nobel de la Paz. Entonces, la cuestión es que cuando se juega este campeonato, eran Estados Unidos y la Unión Soviética chocando frontalmente. Y a ellos dos les tocó pues hacer lo mejor que pudieron los dos hombres, lo mejor que pudieron. Finalmente ganó Bobby Fischer. Nada que decir contra la victoria de Fischer. Fischer era un genio, era un genio. Spassky también lo era. Y finalmente pues ganó uno de los dos. Spassky fue un caballero, aceptando la derrota y las consecuencias que iba a tener la derrota sobre su vida personal. Ajá. Y Spassky y Fischer también fue un caballero con la victoria. De hecho, según me han dicho, los dos se hicieron amigos, buenos amigos, sabiendo lo que pasaba el otro. Y para la gente que quiera, porque para que vean que el mundo del ajedrez trasciende lo que pasa dentro del juego, también las historias alrededor del mundo del ajedrez son interesantísimas por demás. O sea, la vida de Fischer fue trágica. O sea, él terminó retirándose y detestando el ajedrez por completo y terminó volviéndose loco, como quien dice. Yo creo que él obtuvo la ciudadanía islandesa en Islandia y se quedó allí Sí, y tuvo como que unas actitudes y unas acciones que denotaban, no sé si esquizofrenia o algo, yo no soy psiquiatra, pero perdió la sí, cabeza, perdió la sí perdió cabeza. la cabeza. Sí, Sí. yo creo que la presión sobre Fischer fue devastadora, fue tremenda. Hay un momento que, según me contó una persona muy cercana a Fischer, un momento que a él le devastó, que fue cuando, a ver, él en un momento dado, él se va, ¿vale? Desaparece del mundo, desaparece unos 20 años, pero desaparece del todo, desaparece del todo. Había un libro de Fischer que él escribió para una editorial en el cual la editorial hizo una serie de modificaciones en algunos análisis de Fischer. Y Fischer dijo que eso a él no le pertenecía y que él no había escrito esos análisis. Con lo cual, el dinero que depositaron en una cuenta corriente de ese libro, él no lo tocó. Nunca. No cogió ni un dólar de esa cuenta. ¿Pero qué pasó? Que el gobierno de Estados Unidos, cuando llega el momento de Hacienda, pues le dice, no, usted debe un dinero por esto. Fischer ya estaba enfermo en aquella época, según me han dicho. Él no quiso saber nada de aquello. Y yo creo que por cuestiones que van mucho más allá del dinero, pero mucho más allá, una cuestión geopolítica, a Fischer le subastan sus posesiones. Y lo que a él le dolió es que subastaron su Copa de Campeón por 4 duros, pero subastaron la Copa de Campeón del Mundo. Entonces él se sintió traicionado por su país. Evidentemente los mandatarios o las personas que toman ciertas decisiones en los países no representan al común de la ciudadanía de los países, las personas, pero él se sintió traicionado porque él era súper patriota, pero mucho más allá de lo habitual, era súper, súper, súper patriota. Entonces, yo creo que eso a él le llevó ya a perder la Hmm. cabeza del todo. Entonces, Eh, tuvo luego comentarios muy feos, malos comportamientos, pero creo que ya no era Fischer. Creo que juzgar a una persona por su momento de flaqueza cuando claro, pierde la sí. razón no es justo. No, 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 Yo no. quiero que me juzguen mientras mi cabeza está en su sitio. Haré cosas Ajá. bien, haré cosas mal, que me juzguen. Pero ya, si pierdo la cabeza,
No sé yo. Sí, no, hay que tener las cosas, hay que entender las cosas en su contexto también, qué está pasando en la vida de esa persona para que actúe de esa forma. O sea, siempre hay un catalítico, hay una razón de ser. Otra cosa que yo quiero comentar también, usted habló sobre la preparación antes de los juegos de ajedrez y de cómo los jugadores de hoy en día son muchísimo más fuertes y están jugando el mejor ajedrez que se puede jugar. Estamos hablando de gente que lee libros, que memorizan partidas de 200, 300, 400 años atrás, que qué sé yo, se saben de memoria un juego, qué sé yo, de Capablanca en el 1943 contra otro fulano, y que aprenden tácticas, memorizan ataques, memorizan secuencias, introducen también cómo las máquinas trabajan, las estadísticas, qué es lo Se que lo sugiere puedo la máquina. ejemplificar eh, con una anécdota que me contaron. Ajá, Yo creo que perfecto, ajá. es muy ilustrativa al respecto. Sí, Un amigo periodista me dijo, en cierta ocasión, acompañando a varios ajedrecistas al torneo de dos hermanas en España, eran jugadores de élite, entre ellos estaba Vasily Ivanchuk. Vasily es una persona muy, muy especial. Él ha sido semifinalista o finalista. Creo que finalista del mundo. Le ganó Ponomariov, sí, ya no me acuerdo. Pues me dice, estaba con Vasily y era la época en la que empezaban los ordenadores portátiles. Y, y le pregunté, Vasily, ¿cuántas partidas hay en tu del ordenador, en tu base de datos? Y mi amigo periodista pensaba que Ivanchuk le diría, pues tengo 6 millones de partidas, con las cuales reviso, hago cosas. Y le dijo, amigo, tengo 100.000. Entonces el periodista, muy sorprendido, le dijo, ¿solo 100.000? Kasparov me dijo que tenía 6 o 12 millones, no sé, las que fuesen. Y dijo, sí, sí, es que solamente tengo las que me sé. A lo cual mi amigo periodista le dijo, hombre, ¿cómo te vas a saber 100.000 partidas de ajedrez? Entonces hicieron un experimento. Mi amigo cogió el ordenador de Ivanchuk, el ordenador portátil, y Ivanchuk se puso pues unos asientos más adelante, mirando a la pared en el tren. Y mi amigo, consultando la base, le decía, torneo de Hastings 1898, partida entre Schlechter y otro, el que sea. Movimiento número 15 de las blancas. Y entonces Ivanchuk al toque decía, alfil B5. Ah, pues sí, es la jugada. Partida, eh, Kasparov, Kazanjikov, el año 83 en Budapest. Movimiento número 42 de las negras, B3. Y así uf. durante 5 o 6 movimientos de toda la historia. Entonces, claro, mi amigo le dijo, pues es verdad, te saben 10.000 partidas. Wow, es que Bueno, ya, yo no me imagino ser capaz de hacer algo así, o sea, hay que bueno, ser un a mí genio. Ivanchuk en una ocasión le dije, Sí. oye, él es ucraniano. Y le dije, ¿hablas español? Perfectamente. Hasta con acento. Habla, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y me dijo, no me digas eso, que es algo que me deprime mucho. Y claro, yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, yo le digo lo que a mí me dijo, ¿eh? Lo que a mí me dijo. Me dijo, es que mi mujer me compró un libro que se titulaba Hable español en, ¿cuánto era? En, en 4 semanas. Y yo Ujú. tardé 5. Eso es lo que me dijo. Digo, bueno, pues si me lo dice Ivanchuk me lo creo, porque es Ivanchuk. Pero claro, hablamos de que hay personas que son capaces de hacer cosas que intelectualmente son portentosas. Eso no significa que todos los jugadores de ajedrez de alto nivel sean capaces de ciertas cosas que llamen tanto la atención. Porque ser bueno al ajedrez, estar en el top 10, por ejemplo, es algo mucho más profundo, que requiere una suma de cualidades, pero no puedes ser malo en ninguna. No puede Sí. haber carencias. Hay que ser excepcional en todo, pero no se puede tener ninguna carencia. Ivanchuk, por ejemplo, su carencia es sus nervios. Un hombre que se ponía sumamente nervioso, se ponía a temblar literalmente, pero a temblar, pues claro, no fue campeón del mundo. Qué bueno que menciona eso porque él hizo noticias recientemente porque estaba en una partida rápida con Naroditsky y perdió por tiempo y se puso a llorar en el tablero. Y hace muy poquito, hace muy poquito. Ay, Él es eso muy fue como, no bueno, sé, muy 3 buena meses atrás, algo así. persona, es maravilloso, Ivanchuk. De hecho, hay una anécdota
para que vea cómo es Ivanchuk. Es un campeonato de partidas rápidas en un Ujú. país árabe, no recuerdo en qué país árabe. Y se está jugando el campeonato del mundo. Está Magnus Carlsen, están los mejores del mundo. Y en un momento dado, justo antes de la ceremonia de entrega de premios, Ivanchuk y Badur Yubaba están jugando una partida a las damas. Porque a Ivanchuk le encantan las damas también, le encantan. Pero Ivanchuk ya tiene una edad, ya es un casi jubilado del ajedrez. O sea, ya es un señor con una cierta edad. Y está jugando a las damas. Y entonces llegan a una posición en el tablero y están jugando con reloj, con tiempo, muy rápido. Y llaman a Ivanchuk por megafonía para darle la medalla de oro de campeón del mundo. Pues entonces él llega, sube al estrado, al lado de Magnus Carlsen y de Grishuk, si no me equivoco, le ponen la medalla de oro, le Y se dan va un ahí. ramo de flores, y mientras va haciendo así con la mano y mirando hacia el techo porque él está pensando en la partida de damas. Entonces, en cuanto ya acaba la ceremonia, que es muy rápida, él sale rápido del estrado, llega al tablero y hace pa, 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 y le come todas las piezas a Yobaba. Yobaba es Ajá, un sí, sí, genio sí. del cálculo, ¿eh? Es un genio absoluto del cálculo. Sí, eso lo Y le vi. come todas las piezas. Bueno, este es Ivanchu. Sí, sí, sí. También me gustaría discutir la historia del ajedrez. Es un deporte que nace en la India hace miles de años atrás, ¿no? Probablemente el origen sea la India. Hay varias teorías. Yo recuerdo que escribí un artículo para National Geographic precisamente en el que hablaba de esto, ¿no? Del ajedrez como un producto cultural a partir del chaturanga, un juego que hay en la India, en época del rey Babar, que, que se llama así, el señor, rey Babar, pues había un juego eh, que recuerda muchísimo al ajedrez, con un tablero cuadriculado, con algunas diferencias con respecto al tablero actual, porque había unos agujeros y tal, pero el tablero es cuadriculado y con piezas que son claramente las piezas del ajedrez. Pero muy, muy claramente, ¿eh? Muy claramente. Las ves y las reconoces. Dices, ¿qué ajedrez es este? El chaturanga. Entonces, el juego parece ser que comienza en la India. La historiografía, mejor dicho. La historiografía nos cuenta que había unos hermanos que eran rivales y hubo una guerra muy sangrienta y se llega a un acuerdo de que jueguen una partida de ajedrez para ver cómo se reparte, ¿no? El reino y que así no haya más gente muriendo. Si no es real, es una historia afortunada, pero sí que es cierto que el ajedrez parece ser que comienza en la India, se va extendiendo por el mundo, llega al mundo árabe. El mundo árabe hace unas aportaciones muy importantes al ajedrez, muchísimo. Por ejemplo, la pieza del alfil. Las Al fin. palabras que en español cuentan por al, son ser de origen árabe, pues alfil significa al, elefante. Es una pieza que es como los elefantes en las antiguas batallas, ¿no? Con mucho poder. Aunque sí que es cierto que el alfil de esa época tenía menos recorrido que el actual. Pero bueno, el alfil, está también la alferza, que luego cuando llega a la península ibérica, a España, se cambia el nombre, es la dama, por influencia, muy posiblemente, de la reina Isabel. Estamos hablando de que la reina Isabel de Castilla es la persona más, claro, es que China también había, pero bueno, digamos que en Occidente la Ujú. reina Isabel era la persona más poderosa que había. Yo tengo una teoría, esta teoría es mía. Posiblemente otros lo hayan pensado. Lo que pasa es que yo no lo he visto en ninguna fuente. Yo tengo la teoría de que como el rey Fernando de Castilla se iba a hacer la guerra, Isabel se quedaba gobernando, produciendo cuerpos militares en ciudades, cambiando leyes. Isabel fue una mujer instruida, una mujer sumamente inteligente, muy bien aconsejada y además sumamente poderosa. Entonces yo creo que una de las cosas en las que maniobra o Isabel o alguien cercano es el hecho de cuando en Valencia se introduce la pieza que es la dama en el tablero de ajedrez y curiosamente, mientras el rey está apartado de las decisiones en el enroque, la dama es la pieza más poderosa que en el tablero de ajedrez. Y yo creo que ese punto fundamental que es el ajedrez moderno, del cual ahora se cumplen años precisamente, yo creo que ahí hay una historia muy interesante de cómo o la propia Isabel o alguien muy cercano a Isabel mm, utilizan la propaganda a través de un juego que entraba en muchos lugares, que era el juego del ajedrez. Hay algo que me llama la Pero ya te atención digo, que me,
Ay, Es sí, muy me variado. llamó la atención lo del alfil, porque en inglés se llama bishop y en portugués se le llama obispo. Entonces, ¿cuál es la Correcto. relación ahí? No entiendo por qué en La español es relación es alfil. que cuando el ajedrez pasa de los países árabes y a través de la península ibérica se va extendiendo por Europa, claro, aquí se encuentra con la Edad Media y los estamentos propios de la Edad Media. Sí, Entonces ajá. tenemos em, a, a los campesinos, que son los peones, el poder de la iglesia es el obispo, el alfil, la monarquía está muy claramente en el centro, la alta nobleza está a los lados, Los torre, knights, el la caballo. caballería, el ejército, claro, claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí, ya. mm, digamos que cada cultura ha ido dándole cosas al ajedrez y al mismo tiempo aprovechándose del ajedrez para también hacer propaganda, por supuesto. Pero no lo había visto de esa forma, me hace todo el sentido del mundo. Cuando lo ves desde la perspectiva medieval, tienes los peones al frente, que son los que entran en la batalla primero, tienes al clero junto a la monarquía, que son poderes que se complementan y que son Eso importantísimos es. en la sociedad medieval. Tienes a la nobleza ejemplificada por los caballos o los knights, que son caballeros en español, y la torre Y las que torres. vendría siendo. Pues la torre es lo feudal, es el lugar, Ah, propiamente ok. sería la tierra, podría ser la tierra. Sí, Fíjate lo que te decía antes de la reina Isabel y su fuerza, la fuerza de la dama. En sí. todo ese estamento feudal, el rey apartado y la dama, el rey con una casilla de movimiento solo, y la dama, en cambio, es poderosa. Yo creo sinceramente que fue así. Es lo que yo pienso, es mi teoría, pero no lo he visto en ningún otro sitio y no lo toméis como una verdad absoluta, porque es algo que a mí me parece que es así. Le voy a contar una frase muy importante en el ajedrez, una frase de gran carga social del gran Filidor. Estamos hablando siglo XVII, cuando Francia, el rey de Francia, sus problemas personales con Inglaterra, con el rey de Inglaterra, digamos que franceses e ingleses nunca se han llevado muy bien. También es cierto que llevarse bien con Francia e Inglaterra no es tarea sencilla para los demás países del mundo. Pero bueno, digamos que cuando Francia busca el mejor ajedrecista para ganar el mejor ajedrecista inglés, seleccionan a un chiquillo, al que Daniel Danican, al que llaman Philidor, que se convierte en uno de los mejores músicos de la época. Él es el Mozart de la ópera bufa, pero, por ejemplo, en París, en la Ópera de París, está el busto de Philidor. Es un grandísimo. Pero es que Philidor no solamente fue uno de los grandes músicos de la historia. Philidor hizo de todo. Desde escribir libros de historia, escribir libros de geometría, escribir libros sobre los astros, escribir libros sobre gramática. Y además, entre otras muchas cosas, era duelista. Se ganaba también la vida pues con duelos a espada, a Ujú. primera sangre. Entonces, Philidor acuñó una frase, él como mejor ajedrecista de su época, una frase que le costó muy caro por las implicaciones sociales que tiene, que él escribió: los peones son el alma del ajedrez. Y esta frase, en sentido social, significa que cualquier imperio, todas sus clases pudientes, dependen de la plebe, de los campesinos, de la gente de a pie. Esos son el alma de las sociedades. Claro, en, en una sociedad como la Francia absolutista, pues no hizo mucha gracia el comentario y a Filidor así le fue. Pero bueno, el No, ajedrez y tiene mucho en la historia. no solamente eso, sino que de hecho, cuando uno empieza a meterse de lleno en el ajedrez, uno se da cuenta, porque la gente que no sabe de ajedrez rápidamente asume que el peón no tiene importancia o que el peón Cierto, es mejor usar la dama, el alfil, el caballo, las torres. cierto. No, 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 no. El peón, según vas jugando, te das cuenta de lo poderoso que es. Correcto, es el que fiscaliza casillas para que las piezas puedan entrar. Me gustaría entonces discutir brevemente el tablero en sí. Son 64 casillas, me imagino 32 negras, Wow. 32 blancas, ¿no? Mire, mi amigo Eduardo Escala, que es un artista total y un súper enamorado y súper entendido del ajedrez, súper entendido, Eduardo Escala, es un genio, lo mire uno por donde lo mire, y sobre el que se han escrito varias tesis doctorales. Eduardo Escala, una de las frases que suele decir es la del ajedrez como el alfa y el omega.
como el principio y el final. Él ve el ajedrez como un juego del comercio, no un juego de la guerra. Juego de Mercurio, no juego de Marte. En el sentido de que en el ajedrez lo que buscas es compartir, intercambiar ideas, no vencer al otro. A mí me gusta mucho las ideas de escala sobre el ajedrez me parecen maravillosas y yo creo sinceramente que es así porque en el fondo, ¿qué más da que le ganes a uno, le ganes a otro, te ganen a ti? ¿Qué más da? Lo que importa es lo que tú vas a aprender y a disfrutar jugando al ajedrez y lo que te va a abrir la mente. Yo creo que Y anoche yo yo jugué, tengo un hijo, sí, sí, sí. dígame. No, no, yo anoche jugué con alguien que en 4 movimientos me ganó y yo le envié un mensaje: "Gracias por la lección, no va a volver a pasar". Esa es la gracia del ajedrez. Claro que Sí, sí, claro que sí. sí, Ahí está la autosuperación y el querer mejorar. sí, Y seguramente, si se encuentra usted con esa persona por la calle, van a hablar de la partida y se van a reír, van a decir, bueno, cuando me pasó esto y me ganaste así, pues mira, ahora he hecho esto, y he sí, 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 trabajado. sí. Y claro, claro. Bueno, mire, tiene las piezas ahí. Vamos a hacer una brevísimo La repaso. dama, Ajá, ¿con cuál comenzamos? me gustaría comenzar por el peón, no Importante. solamente porque suele ser la primera, sino porque, como decía Filidor, el alma del ajedrez. El peón es humilde, el peón tiene la función de hacer el trabajo duro para las demás piezas, de fiscalizar casillas para que las demás piezas puedan ubicarse y estar a salvo. El Ujú. peón tiene la función de defender a su rey para que durante toda la lucha ajedrecística no sea capturado por las piezas rivales, puesto en jaque mate en este caso. El peón tiene la función de tener esperanza, porque es la única pieza que cuando llega al final puede convertirse en algo mejor, generalmente en la dama, en la pieza más poderosa. El peón me recuerda mucho a nosotros porque igual que a nosotros desde niños se nos da la esperanza de que si nos esforzamos en la vida podemos cultivarnos y podemos llegar lejos en el ámbito que sea, ya sea profesional o en el ámbito del amor o en cualquier ámbito en el que sea, al peón también. El peón es humano, desde mi punto de vista, es muy humano. Por eso al peón me lo quiero mucho. Entonces, pues después del peón tenemos, por ejemplo, la torre, la torre. Torre es fortaleza, torre es la fortaleza del algoritmo. Su movimiento es longitudinal, ya sea hacia los lados o vertical. Para mí es la fuerza del algoritmo, la torre. Mm. Podríamos tener aquí la inteligencia artificial. Y es una Terminamos pieza también bien el alfil. importante en los finales de los juegos. Sumamente Sí, señor, importante. sí, señor. La torre es muy importante en el final. Al principio, al haber tanta pieza, a la torre le cuesta moverse. Al Ujú. final es cuando tiene espacio. El alfil. El alfil es para mí la pieza de precisión. La pareja de alfiles, uno para las casillas blancas y otro para las casillas negras, no pueden cambiar de color, pero son amos y señores de su color. Entonces, es una de las decisiones más interesantes en el ajedrez. Cada vez que piensas si cambias tu alfil por el del rival o por un caballo, que suelen tener un valor similar, pero claro, deshacerte de un alfil significa empobrecerte durante toda la partida en las casillas de su color. Y esa es una hipoteca que no siempre se puede pagar. A mí me Luego gusta la tenemos, metáfora del alfil como el francotirador del tablero. sí señor, también, sí, 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 o el dragón en la cueva, sí, Ujú, sí, 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 sí. Veamos. Luego, por ejemplo, quiero presentar la dama, ya hemos hablado de ella, la pieza más poderosa del tablero, la pieza que todos quieren ser, la dama. Que es curioso, porque el ajedrez, en este sentido, es un juego donde la mujer no solamente tiene presencia de igual a igual con el hombre en cualquier campeonato del mundo, bueno, en Afganistán me imagino que no, pero en general, en el planeta, las mujeres juegan al ajedrez al nivel de los hombres, por lo general, ujú. y la dama es la pieza poderosa, con lo cual me gusta. Luego tenemos el rey. Dicen en la película En busca de Fisher, ¿tú quién eres en el ajedrez? Tú eres esta pieza. Seas hombre o seas mujer, pero eres el rey, en el sentido de que si tu rey recibe jaque mate, has perdido. Y además el rey tiene una virtud muy interesante. Yo no soy precisamente monárquico, pero en los finales de partida, el rey es el que ayuda al humilde peón a llegar al final, porque lo acompaña y hace una labor muy, muy importante y muy buena. Y por último, me gusta mucho el caballo, porque el caballo es diferente. El caballo es el tipo loco que hace cualquier cosa, salta, es la única pieza que salta, de hecho, se mete en los agujeritos para llegar a un sitio, a otro, y es una pieza que yo creo que todos los aficionados del ajedrez le tienen pánico al caballo, porque es la pieza que más cuesta calcular lo que te haga, pero al mismo tiempo están enamorados de sus caballos, pues son las piezas con las que más sustos le van a dar
a los Ey, rivales. es la primera pieza que yo siempre muevo con la apertura ready, que Ah, es muy bien. simplemente la apertura de sacar el caballo Muy primero. sana la RT. Sí, me encanta. Y también otra en inglés, no sé cómo se llama en español, que es el fork. Cuando tú mueves el caballo de tal forma de que tiene dos piezas poderosas en sus miras y que no importa si mueves una como quiera, te vas a llevar la otra con el caballo. Esa Podemos táctica a llamarle mí me un doble. encanta. Un doble, fantástico. Mire, para ir terminando, ¿cómo adquirimos peón de rey si estamos fuera de España? Tenemos, por ejemplo, la suscripción digital. Con la suscripción digital no hay ningún problema. Y el precio está muy bien. No recuerdo ahora exactamente la cifra, cuánto es el cambio de moneda de toda Ujú. Hispanoamérica, pero yo se lo aconsejo. A ver, claro, soy parte de Peón de Rey, mm, pero es que estoy enamorado de la revista. La disfruto mucho. Y bueno, lo único que puedo decir es que una de las cosas que, y aquí ya hablo a nivel muy personal, una de las cosas por las que yo doy gracias en la vida es por la oportunidad que me dio Miguel Illescas y que me ha dado Carlos Penín también, de formar parte de la familia Peón de Rey. Me siento muy orgulloso y se lo agradezco mucho a ellos. Ha sido un excelente episodio, a mí me encanta el ajedrez, he aprendido mucho, ha ampliado significativamente mi perspectiva del ajedrez, así que se lo agradezco profundamente. Peonderrey.com, también recomiendo chess.com, chess.com, puedes abrir una cuenta gratis y jugar con quien sea en el mundo, cuanto quieras, en la modalidad que quieras, incluso participar en torneos virtuales. Ok, entonces otro llamado que quería hacer para la gente, establezca su propio club, juegue localmente, juegue con amistades, con sus familiares. Entonces el doctor el señor Aguadero nos estaba dando comentarios sobre cómo establecer un club. Brevemente, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues lo primero que yo trataría de hacer es, antes que nada, saber qué tipo de club queremos. Es decir, un club con vistas a tener un primer equipo muy fuerte y participar en grandes competiciones deportivas va a tener asociados una serie de gastos y una logística que no todas las entidades pueden afrontar. Y por otra parte, a mí lo que más me gusta son los clubs enfocados a la pedagogía, a que niños y niñas aprendan ajedrez y luego también personas adultas, por supuesto que sí. Nosotros como Club de Escacs Vila Olímpica, Club de Ajedrez Vila Olímpica, lo que hicimos fue apostar precisamente por un club de barrio, un club para formación. Con el tiempo, el club ha ido ganando mucho prestigio. Los niños y niñas empezaron a hacerlo muy bien, la verdad. Han ganado bastantes campeonatos de Cataluña, incluso uno fue al Campeonato del Mundo de Jóvenes y hoy en día tenemos un primer equipo formado por chicos y chicas, principalmente formados en el club, que participan en la máxima categoría profesional del ajedrez catalán. ¿Significa que cuando empiezas un club de cantera vas a llegar tan alto? No, no necesariamente, no es necesario eso. Lo importante, lo que realmente va a hacer la diferencia es si consigues con tu club de ajedrez que las personas que vayan disfruten del juego ciencia, que les aporte algo en sus vidas. Si se consigue eso, si el ajedrez es algo bueno para sus vidas, lo demás tiene una importancia la que le quieras dar, muy relativa. Lo importante es lo que el ajedrez va a hacer en esas personas. Otro beneficio del ajedrez que yo encuentro útil y que a mucha gente también le puede interesar, estuve por un tiempo buscando un hobby, un pasatiempo que no fuera costoso seguir, porque antes yo veía artes marciales mixtas, MMA. Entonces eso era pagar una suscripción y cada vez que salía un evento en vivo había que pagar un pay-per-view, los cuales eran alrededor de $70 $80, muy costoso y eventualmente no pude costearlo. Una de las ventajas de seguir al ajedrez es que la mayoría de los eventos y torneos de todo tipo, hasta internacionales y profesionales, los puedes ver en YouTube. Y eso es excelente. Correcto, correcto, es así. Yo creo que en la vida pocas cosas hay más tristes que ver a un niño o una niña que por ser pobre no pueda disfrutar de lo que disfrute otro niño o niña que sea más pudiente. Yo creo que no hay nada más triste que la limitación por la pobreza. Y eso lo vemos, desgraciadamente, en todos los ámbitos de la existencia. En el ajedrez, por supuesto, también ese condicionamiento también lo va a sufrir el niño o niña que esté en un lugar más desfavorecido. Pero sí que es cierto que ese mismo niño o niña, independientemente del dinero que tenga su familia,
puede aprender a jugar al ajedrez tan bien o mejor que el niño o niña más rico del mundo. Es decir, en el ajedrez al final es una mente humana que juega con otra mente humana. Y es una cuestión que no entiende de clases sociales, y eso es bueno. No entiende de Ujú. clase social, no entiende de sexo, no entiende de edad. El ajedrez solamente entiende de personas que quieren disfrutar de, del juego ciencia. Ujú. Bueno, ahí lo tienen. Adquieran Peón de Rey físicamente si está en España. También tiene la opción de adquirirlo Muy buen digitalmente. consejo. Digitalmente, sí, digitalmente también para los que están fuera de España. Y nada, yo buscaré la forma de adquirir la copia en donde se haga una reseña sobre este episodio, que me encantaría tener una copia física de Peón de Le Rey. llegará. Bueno, muchísimas gracias. Jueguen ajedrez y como ya le mencioné, el señor Aguadero amplió profundamente mi perspectiva sobre el ajedrez y ahora lo disfrutaré aún más. Así que muchísimas Qué gracias bueno. por eso. Le estoy muy Mm. agradecido para nosotros como revista Peón de Rey poder tener difusión en este tipo de espacios que son prestigiosos, que son serios, que tratan de llevar diferentes puntos de vista y de opiniones sobre las cosas y sobre las personas. Para nosotros es un honor acompañarles, estar con ustedes, poder tener este acercamiento a las personas no solamente de Puerto Rico, que ya nos causa un gran placer, este honor, sino a todo el público hispanoamericano que nos esté viendo. Para Ujú. nosotros es una oportunidad muy querida, muy valorada y a usted especialmente le estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Esperemos seguir en contacto y colaborar también en cualquier proyecto que necesiten de este tipo de medios, pues pongo mi servicio a su disposición. Y nada, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.